¿Qué tal amigos de Radio María? Estamos una vez más aquí agradeciendo su fiel acompañamiento que nos da a este su programa A Jesús por María. Y bueno, estamos aquí en las instalaciones de Radio María Washington, D.C., específicamente en Manassas, Virginia. Y ahora vamos a darle continuidad a nuestro querido tema, a el silencio de María. Este silencio del cual tenemos que aprender de la mano de las instrucciones que nos está dando nuestro querido diácono Orlando Barros. ¿Cómo está, diácono? Gracias a Dios, muy bien. Maritza aquí, disfrutando de esta Pascua de Resurrección y contento y gozoso porque el Señor ha resucitado y con Él nos promete la vida eterna, la resurrección al final de los tiempos. Así sea. Y bueno, lo miro muy entusiasmado hoy, ha venido bien alegre aquí para que continuemos con este tema. Hoy vamos a ver la parte 6, el episodio número 6 del... Episodio 6, sí, de El silencio de María, por el padre Ignacio Larrañaga. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, diácono? Vamos a hablar a continuar con el capítulo 2, la última parte, que es la parte 4, Ujú. y vamos a hablar de María ante el silencio de Dios. María ante el El silencio silencio de de Dios. Qué Dios. bonito. Nos dice el padre Larrañaga que en este vivir día tras día en busca del Señor, lo que más desconcierta a los caminantes de la fe, como nosotros que somos caminantes de la fe, es el silencio de Dios. Queremos escuchar al Señor, queremos verlo, pero sobre todo escucharlo, que nos hable, que nos diga algo, por lo menos que nos salude, ¿verdad? Claro. Y a veces se nos pasa a nosotros toda la vida y lo que escuchamos de Dios es silencio. Silencio. Paradójicamente, ¿no? Claro. Escuchamos Y es solamente que el muchas silencio. veces cuando oímos que a muchas personas que han tenido revelaciones, que han tenido de alguna manera un contacto con Dios, como que a veces buscamos a un Dios de espectáculo Sí, y no buscamos que Dios está en las cosas sencillas y que está en ese silencio. en el silencio. Como humanos terrenales, queremos esa parte tangible que se pueda tocar, que se pueda ver. Por eso Exactamente. se me hace como muy interesante eso de que María ante el silencio de Dios. Y ante ese silencio de Dios lo que causa es desconcierto. Y Correcto. vamos a hablar de ese desconcierto. San Juan de la Cruz, dice el padre Larrañaga, que expresa admirablemente el silencio de Dios en unos versos, un verso que dice, parte de los versos, ¿no? Sí. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti, clamando y eras ido. Nosotros a veces buscamos al Señor y tratamos de buscarlo, de encontrarnos con Él y, y no, o sea, no lo encontramos nunca. No, el Señor no se nos aparece, por llamarlo de alguna manera, en nuestras vidas. Y en este caminar de la fe, en este peregrinar de la fe, a veces nos causa eso, desconcierto. Y probablemente ese mismo desconcierto sucedió en la vida de la Santísima Virgen María, como de pronto vamos a tratar de descubrirlo en el transcurso de este programa. La vivencia de la fe. La vida con Dios es eso, un éxodo. Es un siempre salir tras de ti clamando. Nosotros siempre estamos en ese caminar, en ese éxodo, en ese salir a buscar al Señor. Y aquí comienza entonces la eterna odisea de los buscadores de Dios, nos dice el Padre. Y hay unas características que compartimos, unos más y otros menos,
los que estamos en esa búsqueda del Señor en nuestra vida. En primer lugar, el Padre nos cita o nos menciona el cede a la tentación, porque Dios calla. Resiste la tentación y Dios calla. O sea, nosotros se nos presenta la tentación, todos los días se nos presenta la tentación, y nosotros nos resistimos a la tentación. Le pedimos la gracia al Señor para no caer, pero nosotros no recibimos una respuesta del Señor. Dios está en silencio y Dios calla. Pero resulta que hacemos lo contrario. Nosotros cedemos ante la tentación y caemos. Y esperamos de pronto una represalia de parte de Dios. Y lo que encontramos es silencio de parte de Dios. O sea, Dios calla. Pasamos toda la noche en vigilia ante el Santísimo. Y de pronto a la mañana siguiente, después de una noche de vela, esperamos una señal del Señor como premio a nuestro sacrificio, pero no, el Señor calla. El Señor está en silencio. La naturaleza misma habla. Nosotros vemos, ¿verdad? La naturaleza habla. Estamos en primavera, estamos comenzando la primavera y vemos que las flores están adornando las calles, los jardines de las casas. Los árboles han dejado ese aspecto moribundo que tenían en el invierno y ahora están verdes. En su máxima expresión. En su máxima expresión. Las aves. Uno sale, desde la mañana que se levanta, está ese canto de las aves, el trinar de los pájaros. Y uno dice, Dios mío, la naturaleza está hablando. Pero Dios calla. Dios está en silencio siempre. Le sucedió a los 3 reyes magos. Los 3 reyes magos siguen a la estrella. De pronto la estrella desaparece. Y ellos quedan desorientados. Y están tan desorientados que se van a buscar información a donde Herodes. Y Herodes entonces sí los engaña, los trama. Y tras de esa amistad de Herodes hay un fin maligno. Pero ellos van a buscar y se les aparece la estrella otra vez, que los guía hasta donde está el recién nacido. El mismo Jesús en la cruz experimenta una profunda soledad y siente que el Padre lo ha abandonado. Señor, ¿por qué me has abandonado? El mismo Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo predilecto de Dios, sintió esa soledad. Hay preguntas existenciales que nos hacemos todos nosotros, los que tengamos fe o las personas que no tienen fe. Hay preguntas existenciales. Cuando sucede la muerte de un niño o muere una mujer joven que deja 2, 3 hijos, la pregunta es, ¿por qué se murió el niño? ¿Por qué el niño? ¿Por qué esta madre joven? Si era una madre abnegada, era una mujer que todos los días se levantaba a luchar por sus hijos y se murió. ¿Qué va a pasar con esos niños? Tenemos trabajo, perdemos el empleo. El trabajo lo perdemos de un momento a otro y quedamos desorientados. Entonces vienen esas preguntas existenciales. Señor, ¿por qué? Y hay otra todavía peor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y a veces decimos, me llueve sobre mojado, porque decimos, yo trato de ser una buena persona, un buen cristiano, ayudo al que necesita, me pasa esta tragedia y encima de esto me pasa algo peor. Como diácono yo tengo la oportunidad de escuchar eso muchas veces en la comunidad. Después de la misa la gente me pide citas para consejería porque tienen problemas y por lo general es lo mismo, eso que usted acaba de decir. Diácono, yo soy un buen hombre, yo soy una buena mujer, yo trabajo, yo mire, todo lo que yo hago es por mi familia, yo ayudo a las personas y me pasan estas cosas. ¿Por qué a mí? Son las preguntas existenciales que nosotros
no tenemos una respuesta para eso. Y no tenemos una respuesta porque nuestra fe la tenemos que ir edificando cada día. A veces nosotros sí pensamos que tenemos una fe muy fuerte, muy férrea, pero ante cualquier circunstancia desagradable para nosotros, ante nuestra propia experiencia, hasta nuestro propio entender y comprender de las cosas, entonces nuestra fe flaquea, se debilita. Y el mismo Pedro, ¿verdad? Oh, sí. Que estando con Jesús y dijo, Señor, yo te amo, yo nunca te voy a fallar. No, yo contigo voy hasta el Calvario. O sea, yo, Pedro, Ajá. pero yo no te voy a... ¿Cuándo? Dios me libre de eso, diría Pedro. Y a la primera dijo, Sí, no, yo ese señor no lo conozco. Nunca en mi vida lo he visto. sí. Esas son las preguntas existenciales porque siempre el silencio de Dios nos crea dudas. Hay desconcierto y va minando las resistencias, incluso las resistencias más sólidas. Las va minando poco a poco. El Salmo 41 a mí me encanta. Hay una parte que dice que ¿por qué te afliges? No, que nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Pero también el Salmo 41 nos dice, ¿dónde está Dios? Pregunta. Y el Salmo 29, escondiste tu rostro y quedé desconcertado, porque nosotros siempre estamos preguntándonos a nosotros mismos. Y le preguntamos a los demás, a nuestros hermanos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasó aquí? O ¿Por qué? muchas veces, ¿quién es Dios? Sí, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué le sucedió esto a mi amigo? ¿Por qué le sucedió esto a mi papá? ¿Por qué mi mamá tiene un cáncer? ¿Por qué mi mamá esto? ¿Por qué mi papá esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el por qué es porque nosotros no entendemos y no alcanzamos a comprender la voluntad de Dios. Y se nos dificulta entender que somos humanos y que todas estas cosas hacen parte de la vida, del diario vivir. Por eso nosotros nos enfermamos, por eso nosotros tenemos que ir al médico, por eso nosotros tenemos que de alguna manera tratar de tener una buena alimentación en lo que sea posible, ¿verdad? Recuerdo que en un programa anterior hablábamos de esto, que, que el hecho de a veces no siempre, abandonarnos a la voluntad de Dios, que eso nos da paz. Exactamente. Porque a veces creemos que nosotros tenemos la respuesta a los problemas y que con esto que yo digo, con esto que yo pienso, se soluciona la vida y que cuando aceptamos la voluntad de Dios, esa divina voluntad, eso nos trae paz a nuestro corazón, porque nosotros no somos, pues no disponemos. Hay un dicho que dice, yo propongo y Dios dispone, ¿verdad? Sí, Uno exacto. propone y Dios Y Dios dispone. dispone. Pero también el libro de la sabiduría nos dice a nosotros que todo el hombre hace los planes, pero solo Dios es el que dispone, el que destina. Por lo tanto, nosotros cada vez que cualquier plan que tengamos, por pequeño o sencillo o insignificante que nos parezca a nosotros, debemos ponerlo primero en las manos del Señor, para que sea Él el que disponga, porque seguramente la decisión que Él tome sobre nosotros, sobre nuestros planes, sobre nuestras vidas, va a ser la mejor y la correcta. Y fíjese que personalmente a mí me ha pasado que a veces digo, ¿por qué esto fallé? ¿Por qué esto no me salió bien? Y se me olvida que se me olvidó hacer una oración u ofrecérselo al Señor y decirle, Señor, que no sea yo, que seas tú haciendo esto por mí. Sí. Y cuando yo he hecho esto, es que de verdad es sorprendente cómo Dios se manifiesta. O la forma contraria. Por ejemplo, cuando, lo sé porque lo he escuchado y las personas me lo dicen. Lo que pasa es que Dios, como no me escucha, yo estoy resentido o resentida con Dios. Y la gente se resiente con Dios, como que si Dios va a dejar de ser Dios o va a ser más Ujú. o menos Dios porque la gente se resiente. Dios es Dios.
Y aquí estamos viendo el silencio Dios. de Dios. De pronto nosotros lo buscamos y nunca lo escuchamos. Y a lo mejor nunca lo vemos, sino hasta que nos encontremos con Él al final de nuestra vida. Y no solamente Jesús, sino solamente los profetas, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías experimentó una vivencia terrible de ese silencio de Dios. De hecho, el profeta Jeremías en el capítulo 15 del libro del profeta se queja de eso y dice, Yahvé Dios, después de haber soportado por ti a lo largo de mi vida toda clase de atentados, burlas y asaltos, al final ¿no serás tú quizás más un espejismo, un simple vapor de agua? El mismo profeta Jeremías, Claro, quien no era digamos mensajero nosotros. de Dios, sintió dudas y sintió esas dudas existenciales y se hizo esas preguntas existenciales él mismo y no solamente él mismo, sino que él mismo se las hace a Dios. ¿Acaso tú serás una ilusión apenas? ¿Acaso serás un espejismo? Y no. Duda. Pero también nos dice el padre Larrañaga que solo un profundo espíritu de abandono y una fe adulta. Cuando yo estaba preparando este programa, lo resalté en negrillas, la fe adulta. Porque de eso es que nosotros vamos a hablar hoy hasta el final de este capítulo. Recuerdo que al inicio de este libro, que cuando empezamos el capítulo 1, que hablábamos de esa fe de María, que era una fe adulta, Una fe adulta. a pesar de que ella era pequeña en edad, pero su fe era adulta. Adulta. Y podemos nosotros escribir esta fe adulta con letras mayúsculas para que sobresalga. Entonces, esta fe adulta nos librará desde el concierto y nos evitará ser quebrantados por el silencio. ¿El silencio de quién? El silencio de Dios. La fe adulta es la que ve lo esencial y lo invisible. La fe adulta es la que ve más allá, es la que ve lo esencial de las cosas, de los hechos que nos suceden cada día. Es la que sabe que detrás del silencio respira Dios y detrás de las montañas viene llegando la aurora. Reflejándonos detrás de la montaña que hay, si nosotros en la mañana nos paramos, buscamos el norte y a nuestra derecha está el oriente. Y seguramente si es muy temprano, 3 de la mañana, vamos a ver oscuridad. Pero detrás de esas montañas que dan la oscuridad, ahí viene la aurora. Ahí viene Dios. Siempre hay un nuevo amanecer. Por muy oscura que sea nuestra vida, por muy oscuro que sea el momento que estemos pasando, por muy oscura que sea la situación que estemos experimentando, siempre hay un amanecer. Un nuevo amanecer. Y es la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo esencial, la realidad última, solo queda asequible a la mirada penetrante de una fe pura y desnuda, de la fe adulta. Veamos entonces a María, o la figura de María, en la marcha de la fe. Decíamos al comienzo que nosotros somos peregrinos de la fe. Ahora veamos a María en ese peregrinar de la fe, en esa marcha de la fe. Y entonces miremos o imaginémonos por un momento el comportamiento de María en ese silencio de Dios. Mire, Nazaret tiene una distancia aproximada de Belén de 150 kilómetros. En la actualidad, con carreteras transitadas, con autobuses o vehículos automotores, 150 kilómetros, más o menos es la distancia que hay. En aquella época pudo haber sido mayor. Claro. Porque los caminos eran caminos de herradura, rústicos,
polvorientos, donde transitaba generalmente ¿quién? El ejército romano. Y los peregrinos que iban de un lado a otro, los comerciantes o los que necesitaban, tenían la necesidad de trasladarse de un lugar a otro, a visitar a un familiar o por trabajo, por alguna cosa, o experimentando, buscando, mudándose. Es posible, decíamos que en aquel tiempo fuera mayor, que ahora son aproximadamente 150 kilómetros. Entonces, imaginemos a María. María está embarazada. Ya está en las últimas semanas de gestación. Ya María está esperando el momento del parto. Ya ella está preparada, nos podíamos imaginar nosotros, ya está preparada para que el bebé nazca. Y la madre en esos 150 kilómetros tuvo que caminar lentamente. Estaba embarazada, con eventuales paradas y descanso, porque se cansaba. Debido a su estado de gravidez, el viaje resultó para la madre lento y cansado. No es lo mismo una mujer embarazada al final de su embarazo que una mujer normal. Claro. Podemos calcular que en estas circunstancias el viaje demoró aproximadamente 8 días. Y probablemente un poco más, 10 días. Entre 8 y 10 días demoró la caravana de José con María de Belén de Nazaret hacia Belén. Porque ellos vivían en Nazaret y él fue a empadronarse, fue a censarse a la ciudad de Belén, porque allí es donde él nació, porque allí estaba su familia y ahí estaba su clan, por llamarlo de alguna manera. Pero hay dos cosas que nosotros debemos tener en cuenta de María. La primera de ellas es que María, ella misma, se declaró la esclava del Señor. Y consecuentemente a esa esclavitud voluntaria de María al Señor, entonces le pidió y le permitió al Señor que hiciera su voluntad. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí tu voluntad. Podemos decir que la Virgen María tuvo pues el silencio de Dios, pero solamente tuvo la manifestación de Dios o el mensaje de Dios con el arcángel Gabriel y fue la única. Exacto, sí. Es el mensajero. El mensajero llegó. Y fue su único mensaje, así como... Sí, fue el único mensaje. El mensajero llegó a cumplir su trabajo. Le trajo el mensaje y se fue. Y él no apareció más en la vida de María. Él llegó a cumplir con lo que su jefe le había enviado. Le dijo, ve y llévale este mensaje a esta niña allá en este pueblecito. Y él fue, se apareció, le dio el mensaje y con las mismas se fue. Y no tuvo María ninguna otra experiencia. Pero en ese encuentro corto, María tuvo la oportunidad, en primer lugar, de ofrecerse al Señor como su esclava. Y al ofrecerse como su esclava, entonces le permitió que se hiciera la voluntad del Señor en su vida. Es importante que tengamos en cuenta esto, porque vemos entonces el embarazo de María, ese caminar y transitar de María desde Nazaret hacia Belén, que fue penoso, pesado, lleno de dificultades. A lo mejor llevarían las escasas comida para el viaje, tendrían agua o buscaban agua, ¿verdad? No tenían las comodidades que podemos tener nosotros hoy en día. Y van pasando los días y hacen lo posible en cuanto al alimento y en cuanto al descanso. Y todos los resultados podemos imaginarlo que son adversos. No resiste ni se agita, sino que María se entrega. María no se queja, María no resiste, María solamente se entrega. ¿Se entrega a quién?
al Señor. ¿Por qué? Porque ella es la esclava. Y él le dijo, hágase en mí según tu voluntad. Si tú quieres que yo vaya allá, pues yo voy. Sin quejarme. En mi tierra dicen sin chitar. Sin chitar. María no llorará porque el llanto es una especie de protesta. ¿Nosotros por qué lloramos? Porque nos desahogamos. Porque a veces tenemos una opresión en nuestro pecho, en nuestro ser, que necesitamos que eso salga por algún lado. Descargar. Y exactamente, y descargar, y la única forma de descargar es el llanto. Entonces, porque el llanto es una consolación. Y es liberador. Y es liberador, pero el llanto también es una protesta. Yo lloro, ¿por qué? Porque tengo que protestar de alguna manera y no lo puedo decir con mi boca, pues entonces lloro. Y como María es la sierva del Señor, entonces ella no se puede, no le es permitido protestar. Así de sencillo. Ella es la sierva, es la esclava del Señor. Y el esclavo no protesta, el esclavo obedece. Su hágase en mí lo que tú deseas, le dará perpetuamente un formidable estado interior de calma, serenidad, elegancia, dignidad y una categoría inferior fuera de serie, de su humildad. Una humildad de verdad. Pero también María tiene una dulzura inquebrantable. Es la esclava del Señor, le permite al Señor hacer su voluntad. No se queja, no protesta, pero además de todas esas circunstancias adversas para su vida y para el momento que está viviendo ella al final de su embarazo, conserva entonces una dulzura inquebrantable. Llegan a Belén. En Belén es un momento determinado. Lucas nos dice, no había lugar para ellos en hospedería, no había lugar en ninguna parte. De este hecho podemos deducir situaciones vitales de la madre muy interesantes para nuestra contemplación. Miren, en primer lugar, no había lugar para ellos. ¿Por qué? Porque había mucha gente que venía a empadronarse, que llegaron con tiempo, que salieron de pronto con días de anticipación y llegaron con tiempo y cogieron los lugares, todas las hospederías estaban ocupadas. ¿Y por qué ellos no llegaron a tiempo? Porque María venía atrasada, porque María estaba embarazada y fue un viaje penoso para ella. Un viaje difícil de 8 a 10 días. Además de eso, familiares y amigos, tenían que haber familiares. Nosotros tenemos que deducir que tendrían que haber familiares de José en Belén, porque él era de allí. Tenía que tener hermanos, primos, parientes, compadres, bueno, amigos, ¿verdad? Claro. Conocidos, tenía que tenerlos. Sin embargo, en esa búsqueda de hospedaje entre sus familiares y amigos, había una ilusión y una desilusión. La ilusión de que sí, de que nos van a dar hospedaje, pero frente a la realidad que no podemos, estamos ocupados, tenemos mucha gente, entonces hay desilusión. Y entonces en esa búsqueda de un hospedaje era lo mismo, un ir y venir, una ilusión de encontrarlo y una desilusión al no encontrarlo. Y ante esas circunstancias hay dos razones históricas por las que Jesús nació en una gruta. Dos razones históricas. La primera de ellas es la pobreza, porque el dinero abre todas las puertas de este mundo. No importa que no haya lugar, pero si tú tienes dinero, a ti te abren un cupo. Es más, y si alguien se descuida, lo sacan y te meten a ti, ¿verdad? Porque tú tienes el dinero y el dinero abre puertas. Esa es la primera razón histórica por la que él nació en una gruta. Primero, porque no había dinero. Y segundo, la pureza. Entonces podríamos preguntarnos nosotros, ¿por qué la pureza? El padre Larrañaga dice que él llama la pureza, en este caso, a esa aura de delicadeza, dignidad y pudor con la que la señora, o sea, la Santísima Virgen María, aparece siempre aureolada.
La delicada madre prefirió un lugar tranquilo, aunque fuera incómodo, con tal de evitar la curiosidad general a la hora del parto. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Miren, porque esas famosas hospederías era un lugar cercado o con unos muros muy altos y con una sola puerta de entrada. Una puerta de entrada. Era un lugar, imaginémonos un estadio de fútbol. Paredes altas, pero una sola entrada. Y ahí entraba todo el mundo con sus animales. Los animales en el centro. Habría, me imagino, corrales o formas como ellos podían beber o podían comer, le tendrían pastos. Y a los alrededores, la gente se ubicaba en tiendas. No había privacidad. Entonces, como no había privacidad, la Santísima Virgen María no iba a exponer que su hijo naciera ante la curiosidad y la mirada de todo el mundo. Entonces, dos razones históricas. Primero, la pobreza y segundo, la pureza. Porque la pureza de María es así, no tiene cuestionamientos, no tiene motivos, ni siquiera una pizca de duda. Y cuando se agotaron ya definitivamente todas las posibilidades, el cielo seguía mudo y Dios seguía en silencio. Y, wow, o sea, me pongo a pensar que María, siendo la madre del Hijo de Dios, tuvo ese silencio y nosotros. Y todas esas peripecias que tuvo que pasar y todas esas vicisitudes. Correcto. Que no por tener al Hijo de Dios iba a tener las cosas. Iba a estar exenta del sufrimiento, de la angustia, de la carencia. Correcto. Y a veces nosotros, en nuestra fe no adulta, sino adúltera. Eso sí, eso es cierto, una fe adúltera. Exacto. Queremos tener a Dios que se nos manifieste. Que se nos manifieste y para nosotros mismos. Entre otras cosas, nosotros tenemos un gran defecto. Y es que nosotros edificamos a Dios de acuerdo a mis propias preferencias y conveniencias. Y no solamente eso, sino que lo utilizamos cuando lo necesitamos. Cuando no necesitamos a Dios, no. Dios, quédate tú allá y yo aquí. Es más, no te metas aquí, porque tú te metes aquí vas a tener problemas conmigo. Pero cuando lo necesitamos, sí, entonces sí, ven, ahora sí te necesito. Y eso lo podemos definir nosotros como una fe adúltera, una fe inmadura, una fe incapaz de poder ni siquiera imaginarse cómo puede ser el pensamiento y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pues sí, Dios sigue mudo, el cielo está en silencio y la madre indestructible, viendo aquel lugar que no era adecuado, entonces emprende otra peregrinación para poder tener al hijo y esperar el gran momento histórico en un sitio, no importa que fuera bien sencillo, sin muchas comodidades, pero que ella pudiera tener a su hijo allí, dar a luz al Salvador, dar a luz a la luz del mundo. Y en esa peregrinación entonces encuentra un lugar tranquilo, solamente hospedado por un buey y un burrito, que era el burrito que la transportaba a ella 150 kilómetros desde Nazaret hasta Belén. 15 minutos. En estos 15 minutos vamos a tratar de ver un poco la imagen de la madre fugitiva. Porque después que el niño nace, entonces viene una voz del cielo. Viene el mensajero que le habla a José en sueños. Pero a José. A José, no a María, no a José. María, y le dice, José, mira, despiértate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí
hasta que te diga otra cosa. Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 13. José, toma al niño y a su madre y vete a Egipto. Entonces, nosotros podíamos imaginarnos lo que podría preguntarse también la Santísima Virgen María. Porque ella es la esclava, pero piensa. Exacto, esclava, pero piensa. ¿Por qué Herodes busca a este niño? ¿Qué mal le ha hecho Herodes a este niño? Hago un paréntesis. Una vez uno de los hermanos separados estaba hablando o quería hablarme mal de la Virgen María. Y yo le hice una pregunta. ¿Qué mal te ha hecho la Virgen María a ti? ¿Qué mal te ha hecho la Virgen María? No tuvo respuesta. Y lo único que la Virgen María hizo por ti y por mí fue haber sido la madre del Salvador, ese que tú estás buscando que te salve y que yo estoy buscando que me salve. Sin embargo, María pudo haberse preguntado lo mismo. Bueno, ¿y Herodes por qué persigue a mi hijo? ¿Cómo se enteró de su nacimiento? ¿Por qué se enteró de su nacimiento? Si él nació en una cueva. ¿Qué mal le hizo Ahora, ¿y por qué nosotros nos vamos a Egipto? ¿Por qué a Egipto? Que queda más lejos. ¿Y por qué no a Samaria o a Siria o al Líbano, donde Herodes no tenía potestad? ¿Por qué a Egipto? Pero siempre María tenía presente en su corazón lo que le dijo el ángel a José. Vete a Egipto hasta que yo te diga, ¿Y por qué? Estarán cerca los perseguidores. Y podríamos imaginarnos también lo que hizo María. ¿Cuál fue la actitud de María? María no se rebeló, ella se abandonó al Señor. Ella no se rebeló, ella se abandonó. A cada pregunta que se hacía, ¿por qué Herodes permite? ¿Por qué lo persigue? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a Egipto? Ella tenía siempre la misma respuesta. ¿Cuál era esa respuesta? Hágase tu voluntad. Una sierva no pregunta, una sierva se entrega. Señor mío, yo me abandono en silencio en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Estoy dispuesta a todo y acepto todo. También aquí podemos resaltar también esa voluntad aceptada de José, porque igual él dijo, esto fue un sueño, ni siquiera es que se me presentó. Sí. Y haber creído en ese sueño. Sí, porque él tenía la experiencia del sueño anterior, cuando el ángel se le reveló y le dijo, y es que ella sí está embarazada, pero no es de hombre, es del Altísimo, y quien va a nacer será hijo de Dios. Es más, llámalo Jesús. Y entonces José va y busca a María y se la lleva a vivir a su casa. María era una fugitiva política, como muchos fugitivos políticos. Y sí. Como usted, como Pepe, el director de Radio María, Washington, D.C. Perseguidos políticos. Como en una situación pude haber estado yo también. Y muchas personas. Perseguidos políticos. Hay una huida de María despacio y deprisa. ¿Por qué despacio? Porque tienen que andar con sigilo. No pueden ir por los caminos normales, sino que tienen que ir a la vera del camino y de pronto entre los matorrales. Porque ellos son perseguidos y de pronto pueden venir siguiéndolo. Si Herodes, ¿cómo se enteró Herodes? A lo mejor vienen buscándonos. Pero deprisa también porque tenían que salir de las fronteras del poder de Herodes y llegar a Egipto. Y pensando en la situación que está viviendo ahorita Nicaragua, por el hecho de ser católico, son perseguidos. Son perseguidos. O sea, aquí a la vuelta de la esquina lo tenemos. A la vuelta de la esquina, en nuestros propios territorios, por decirle una cosa, en la cola del patio, lo tenemos nosotros. Pero además de eso, cuando llegan a Egipto, se encuentran no con un paraíso, se encuentran con un desierto.
Y tienen que atravesar ese desierto. Y ese desierto no es sino un mar de arena, donde no se halla un matorral, ni un tallo de hierba, ni una piedra. Nada, nada. Eso es arena, pura arena. Comida y agua, me imagino yo lo que alcanzaron a recoger. Recoge estos panes, recoge estas panes nomás, porque ¿qué más van a llevar? Y agua. Y ahí vemos el silencio de Dios, porque no es porque ahí va tu hijo y aquí les pongo estas botellitas de agua. Y Exacto. ¿Sí? Mire, a los inmigrantes de Sudamérica y de Centroamérica que atraviesan la frontera de este país, uno mira que ellos la gente en el camino les regala agua. Y hay gente que la misión que tienen, sin conocer a las demás personas, es esa: tenerles agua y comida a los inmigrantes. Pues de pronto, a lo mejor María y José encontraron eso, a lo mejor no. Pero el desierto, en medio de esa devastada soledad telúrica y envuelta en el silencio de Dios, la madre ahí va, repitiendo permanentemente su amén a cuanto se trata de no ser descubierta por los perseguidores. Amén, amén, amén. Pero también hay una prueba. María tuvo que pasar una prueba. Y esa prueba no es más que la prueba del desgaste. Miren, la prueba más aguda para la fe de María estuvo en el Calvario. Pero la prueba más peligrosa estuvo en esos 30 años bajo la bóveda del silencio de Dios. 30 años. Y entonces analicemos un poquito en estos últimos 8, 9 minutos que nos quedan. Miren. La herida producida por la espada que le fue profetizada a María en la presentación del niño por Simeón, el sacerdote del templo. Por muy profunda, por muy sangrienta que hubiera de ser o hubiese sido, no fue tan amenazante para la estabilidad emocional y para la fe de María como esos interminables 30 años que envolvieron el alma de María, la psicología de María, con un manto de rutina y de desgaste. ¿Qué pasó en esos 30 años? ¿Qué pasó en esos 30 años? Tuvieron una aventura. Nació el niño en Belén, tuvieron que salir corriendo para Egipto, ¿verdad? Hasta los 7 años más o menos que regresaron, pero de pronto en Egipto fue igual. Una vida que no pasaba nada, esperando solamente la llamada de Dios para que pudieran regresar. Y durante esos 30 años, ¿qué pasó? Nada. Absolutamente nada. Y María entonces podía preguntarse, en medio de la monotonía, que tenía todos los días las mismas caras, las mismas largas horas, los mismos largos días, los interminables 30 años. La madre observa todo. Ahí está el muchacho, creciendo, trabaja, come, reza. Que hay un silencio también de parte de Jesús. Hay un silencio. Siempre lo mismo, un día y otro y otro. Una semana y otra y otra. Un año y otro y otro. Y todo sigue igual, como si el tiempo se hubiera paralizado. Y María podría recordar las palabras del ángel. Las tengo aquí, en negrillas también. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin. Y María se preguntará, ¿cuál reino? ¿Cuál reino? Yo soy viuda y él está ahí creciendo, trabajando en carpintería, yendo a arreglar un techo, una silla, haciendo una puerta, lo que haya. ¿Cuál reino? Y podría incluso recordar las mismas palabras que ella pronunció en el Magnífica, en el episodio de la visitación. Desde ahora me llamarán bienaventuradas
todas las generaciones. ¿Cuál bienaventurada si yo estoy aquí con una vida que no tiene emociones? La realidad que tenía María ante sus ojos era una realidad totalmente distinta. Estaba el muchacho igualmente creciendo, haciendo lo mismo todos los días. Ahí estaba el silencio, y él silencioso, solitario, reservado. ¿Será grande? No, no era grande. Era una persona común y corriente dentro de la comunidad. Era igual que todos los demás. La madre igualmente estaba golpeada por la perplejidad. Pero Señor, si tú me prometiste que él iba a ser no se ve claro. Pero yo no veo nada. Sí. Y Dios está en silencio. Y Dios en silencio. Sin embargo, María, todo parecía absurdo, pero ella respondía siempre, amén. Y el silencio de Dios seguía exactamente igual. Y ella respondía, hágase tu voluntad, Señor. En lugar de Dios a María, en lugar de Dios exigir, en lugar de María exigir a Dios una garantía de veracidad, la madre se aferraba incansablemente a la voluntad de Dios. Bueno, Señor, ni modo, que se haga tu voluntad. Ni siquiera ni el ni modo. No, ni siquiera ni el ni eso. modo. Sí, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Ajá. Para cualquier persona, en cualquier estado, María es el modelo. Su coraje y su fortaleza, esa fe adulta, nos librará también a nosotros de cualquier asfixia. Por eso siempre nosotros lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo hasta la saciedad. María es el modelo de fe que tenemos nosotros, es el modelo de vida cristiana que tenemos nosotros. Pues aquí está un ejemplo. Aquí está un ejemplo. La fortaleza, el coraje, la fe adulta de María. Sin hablar de la espada, ¿no? Porque la espada, incluso en el Concilio Vaticano II, hace referencia a esa espada que atraviesa el corazón de María. Y hace referencia porque incluso en el capítulo 5 del Lumen Gentium habla sobre María y dice, y mantuvo fielmente la unión con su hijo hasta la cruz. Se condolió vehementemente con su unigénito y se acogió y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada por ella misma. Lumen Gentium, capítulo 5. Documento de la Iglesia, documento del Concilio Vaticano II. Esa espada María, esa espada atravesando su corazón, María la experimentó en el Calvario. Sin embargo, ella estaba ahí incólume, sin protestar, sin quejarse, porque ella como esclava solamente aceptaba la voluntad del Señor. ¿Y qué le parece, diácono, si dejamos el tema hasta aquí y dejamos de tarea que todas las personas hagan una meditación acerca de este silencio que tenemos de Dios, cada uno en su particularidad? Y continuamos el tema, porque se nos acabó el tiempo y si gusta sí. nos regala la oración para despedirnos. Bueno, es que nosotros nos emocionamos tanto que no medimos el tiempo. Es que tampoco es difícil medirlo. Vamos a proponer que hacer el programa de 2 horas. Sí, exactamente. Bueno, entonces lo dejamos aquí. Claro. Y que cada uno entonces medite. El silencio de Dios que tenemos cada uno. Que tenemos cada uno de nosotros. De meditar el silencio de Dios. Ok. Bueno, entonces si nos regala la oración. Claro que sí. Padre bueno, Padre de amor y misericordia, te alabamos y te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú nos regalas cada día. Te damos las gracias, Señor, porque a pesar de que no te escuchamos, a pesar de que en la gran tiempo y mayoría de nuestra vida tú has permanecido en silencio,
te pedimos que nos hables a través de la Santísima Virgen María, que nos hables a través de las Sagradas Escrituras, que nos hables a través de tu Hijo amado. Por lo tanto, te pedimos que nos regales la gracia para poder escucharte, para poder entenderte, para poder verte. Señor, especialmente en aquellos que sufren y en aquellos que están desamparados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y a través de la intercesión de la Santísima Virgen María. Y decimos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz y santo día. Feliz y santo día para usted también. Amén. Que así Amén. sea.